Hola de nuevo a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches según la hora que vean este video. En esta ocasión estaremos hablando para aquellos que van a hacer el camino de escribir un cómic. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cómo se narran los superhéroes, los cómics en general. ¿Por qué es importante que todos lo veamos antes de tomar una decisión? Pues porque tenemos que tomar ciertos elementos para decir, bueno, me voy por este camino, me voy por este otro camino. Entonces, pues los dejo con la presentación para que entre todos la veamos. Vamos a analizar cómo se narran los superhéroes. Pues bien, partamos en un principio de esta pregunta. ¿Existe alguna diferencia? Vamos a ver entre qué y qué. Obviamente, pues existe diferencia entre dos cosas, ¿no? Primero, esta imagen. ¿Alguien sabe de dónde es? Piénsenlo. ¿La han visto? Es de una serie que se llama Eragon. Y esta otra también es un dragón, también hay un caballero dragón, hay dragones atrás, hay una ciudad atrás, similares elementos. ¿Qué diferencia hay? Caballeros y dragones se llama esta. Perdón, calabozos y dragones. Esta siguiente, un Ent, seguramente los ubican ya con el nombre, el Señor de los Anillos. Y esta otra, Groot, Guardianes de la Galaxia. ¿Hay diferencia? ¿Este unicornio? ¿O Pegaso con Mujer Maravilla? ¿Las Crónicas de Narnia en un mundo fantástico? ¿O los primeros Avengers, un grupo de personas con superpoderes? ¿Existe alguna diferencia? Dante Alighieri y la Divina Comedia, el viaje entre los infiernos, o la muerte de Superman. Si responden que sí, ¿cuál es la diferencia? Si responden que no, ¿por qué? Pues bien, veamos cómo se narran los superhéroes. Es muy sencillo. Primero, hay una parte fantástica, como pudimos ver en las imágenes de la izquierda. En este mundo que se conjuga, y es lo más maravilloso de los cómics, y por eso es un género tan maravilloso, tan increíble y tan disfrutable. Es literatura fantástica. Hay una narrativa, hay algo de irreal o de surreal, y por eso nos lleva hacia allá. Y entonces nos genera tres elementos. Un mundo considerado como real, es decir, debemos de creer que ese mundo es real, y ese es un aspecto verbal, donde la vacilación, es decir, todo lo que pasa, le pasa a un personaje de la historia, o bueno, obviamente cuando hablamos de Avengers, cuando hablamos de la Liga de la Justicia, cuando hablamos de la Liga de los Villanos, cuando hablamos, pues le pasa a ese grupo, pero es un grupo, un personaje, el personaje es los Avengers concretamente, y hay una visión que quieren que interprete el lector o el que ve la película. Con esto jugaron maravilloso con Infinity War y Endgame. ¿Por qué? Porque nos dejaron en suspenso, nos dejaron con una situación de tristeza después de Infinity War, donde vimos que más de la mitad de los héroes fallecieron y los demás pues, estaban ahí pues, en desconcierto, ¿no? Y empezar Endgame, pues todos en tristeza, duelo, queriendo matar a Thanos, o sea, sí es un punto bastante fuerte, ¿no? Y ese es el aspecto semántico. Todo esto se conjuga en lo que es la literatura fantástica, que es lo que va a narrar una parte de las historias y que se va a traducir en lo siguiente. Veamos estas imágenes para ir comprendiendo esto. Todo esto seguramente los conocen, los ven, los entienden. Son portadas de cómics, ¿no? Digo, perdón, son solo de Marvel. Y estas también hay un poco de todo, ¿no? Y estas de Image Comics. Esto que estamos viendo hasta aquí, estas portadas, es la estructura literaria. Es una forma de presentarnos una historia diferente. Si ustedes saben, y esto va un poquito en la cuestión histórica, después de la depresión del 29 en Estados Unidos, la gente necesitaba una forma de expresión que representara a esos héroes que necesitaban salvar a la gente, esos héroes que necesitaban convencernos y sacarnos de la depresión, por eso se llama la Gran Depresión.
y empezaron a traducirse en tiras cómicas muy cortitas, digo, lo hablaremos más a detalle después, pero estas tiras cómicas fueron superando y superando y superando problemas cotidianos, problemas de la realidad, con una visión mítica, como ya lo vimos, con una visión heroica, ¿no? Con cosas maravillosas, pero que se narraban de una forma o de una estructura diferente. Vamos a ver con el paso de los tiempos cómo esa narrativa se fue cambiando hasta llegar a la novela gráfica y a otro tipo de estructuras y el cambio radical en la mente, ¿no? de los lectores. Pero todas estas portadas, todo esto, es una estructura literaria. ¿Cómo se llama esa estructura literaria? Muy sencillo, cómic. Y ese cómic es lo que nos presenta la historia. Ahora, hay otros dos elementos dentro del cómic que nos ayudan a entender. Ya habíamos dicho el aspecto sintáctico y el aspecto semántico. Primero el aspecto sintáctico. Los héroes. Los héroes, los villanos, los personajes. Todos estos personajes que han hecho un universo increíblemente grande, increíblemente maravilloso y nos divide en diferentes visiones. Estos personajes que nos encantan, que nos llaman, que nos mueven, que nos hacen ver a estas historias tanto en el papel, en la caricatura, en la televisión, en el cine, pues obviamente estos personajes tienen hechos y les pasan ciertas cosas. Eso es lo que vamos a llamar aspecto sintáctico. ¿Por qué? Porque son los elementos que nos ayudan a entender una historia. No podríamos entender la historia sin estos superhéroes, sin su pasado, sin su futuro, sin el problema que tienen que resolver, ese dilema que tienen que resolver, ¿no? Cada uno en su momento, cada uno en su película o en su cómic o en su historia, y que esto se ve representado, pues obviamente, en una tira cómica. En esta tira ya estructurada, en este punto básico, ¿no? Donde hay ciertos elementos que nos ayudan a interpretar, y esta imagen me encanta, ¿no? Por eso les puedo decir Hellboy es uno de mis personajes favoritos, si no es que mi favorito. Porque hablan de elementos y nos enfocan en la esencia entre Hellboy y su papá, pero fíjense la cantidad de elementos que hay atrás para entender nosotros. Por un lado está Vishnu, por otro lado está un tótem egipcio, arriba la muerte, al lado otra cabeza maya. Se fijan, hay culturas detrás, ¿no? Y Hellboy, un personaje que además trae una pistola que dice Estados Unidos, bueno, US, ¿no? Entonces, esta interpretación, estos elementos que conjuga la historia, es lo que nos va a permitir a nosotros como lectores apasionarnos o decir, rechazo esto. ¿Por qué? Pues porque es esa parte semántica que los autores van a jugar con nosotros. Un poquito lo que ya decíamos con las películas de Infinity War y de Endgame. Jugaron con nosotros. Jugaron con eso que podemos interpretar y entonces generar ideas de, pues, ¿quién es el malo? ¿Por qué va a pasar? Que si sí, que si no. Ese es el aspecto semántico. Lo que pasa es el aspecto sintáctico. Los personajes, donde los pusieron, que si en Wakanda, que si en Nueva York, que si en... ¿no? Ese es el aspecto sintáctico. O en Star City, o en Gotham, o en... ¿no? Cada uno en su momento, ¿no? Y el jugar con estos mundos reales, pero fantásticos, ¿no? Star City, por ejemplo, Chicago, o Superman, que aunque no te lo dicen, Metrópolis en realidad es Nueva York, o Nueva York, según Iron Man, es esa parte sintáctica. Creo que va quedando más claro. Y fíjense, esta escena me fascina, ¿no? Un personaje irónico, satírico, su escena dice, Look, I'm French. Le acaban de disparar en el centro de la cabeza, está a punto de morir. Digo, sabemos que no muere, pero le acaban de disparar en el centro de la cabeza. Y su frase es, Look, I'm French, es decir, siendo irónico. Esa es la parte semántica maravillosa con el personaje, que es la parte sintáctica, dentro de un cómic, que es la parte de la estructura literaria. Pues así se narran los cómics. ¿Cómo se narran? Pues muy sencillo. Con esos elementos fantásticos, pero también con unos elementos de ficción. Se narran desde esa visión que te quieren mover, pero también metiendo elementos que pudieron haber pasado o pueden pasar. Es decir, jueguen con esa realidad. Jueguen con vida en otros universos. Juegan con un contacto interplanetario, con ingeniería genética. Ojo, no todos tienen que estar, pero sí se juegan, sí están en el elemento, sí están en esta parte de viajes en el espacio, en el tiempo. Piensen en todos los multiversos, piensen en esta estructura de cambios, piensen en cómo, pues de entrada, Superman viene de otro planeta y es el primer superhéroe. Bueno, entre comillas, lo vamos a discutir después, ¿no? Cómo hay robots, cómo están los superpoderes,
cómo está la destrucción de la Tierra. Es decir, todo pasa en la Tierra. Esto que les decía, de Metrópolis representando a Nueva York, de Star City representando a Chicago, y así cada una de las ciudades, ¿no? O las propias ciudades demostradas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, Hellboy está en Chicago también. Entonces todo esto va representando elementos de la vida real que lo hacen ficción. Y toma estos elementos de la ciencia como fundamento. Hacen que el hombre, que el lector, se pierda porque nos habla del ser humano. Todo superhéroe nos habla de lo que somos nosotros, de un problema real del mundo, de las condiciones del mundo en el que vivimos, de esa relación que tenemos. Y de repente nos meten chistes, nos meten elementos divertidos, porque nos enganchan. Esto es la parte maravillosa. Un cómic se narra de fantasía y se narra de ficción. Se narra con estos elementos fantásticos que nos llevan a pensar el mundo más allá, Narnia, Dante Alighieri, El Unicornio, El Señor de los Anillos. Son narraciones fantásticas, puramente. Por otro lado, el cómic retoma esos elementos, pero va metiendo elementos de ficción. Es decir, nos hacen creer que el mundo es real, que puede pasar o que pudo haber pasado, y entonces le creemos. Es parte, y lo vamos a ver más adelante, de por qué nos fascinan los cómics. Pues bien, muchísimas gracias por verme en este video y nos vemos en el siguiente.